Existe otra configuración que son capacitores en serie. ¿Ok? Entonces, vimos que los capacitores en paralelo son cuando sus extremos están conectados los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, todos juntos, ¿no? Los capacitores en serie es, tenemos aquí una fuente y ahora están conectados, este se conecta así, pero ahora el inferior, la patita inferior, se conecta con la patita superior del otro. Inferior con superior. Inferior con superior. Entonces, así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, solamente conectamos a lo más dos patitas juntas en los series. A lo más. Acá en el paralelo, si se dan cuenta, tenemos varias patitas juntas conectadas. Pueden ser las que sean. En el serie no. En el serie solamente conectamos entre sí a lo más dos, ¿no? Y esto es fácil de ver porque se genera como un caminito. Así. En el caso de este es paralelo porque tal cual se generan caminos en paralelo, ¿no? Entonces aquí la parte importante es, con las consideraciones importantes es, primero, cómo sacar el valor de capacitancia. Ese cambia. En los capacitores serie, eso va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca? Es la C total, va a ser una ecuación ahí medio, que al principio se ve medio fea, que es el inverso de la suma de los inversos, se llama. Es decir, es 1 entre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más, esto lo voy a hacer así más punta, más 1 sobre C3 más 1 sobre C4 en este caso, o todos los que haya, ¿no? 1 sobre C. Entonces, esa es la forma en la que se calcula, ¿sale? Es la fórmula típica de capacitores en serie. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de calcular, por un lado. Luego, la otra consideración es que ahora el voltaje BI es diferente en cada capacitor. En cada capacitor. Capacitor CI. Entonces aquí, ahora, la diferencia es que B y C van a cambiar. Ahora van a ir de la mano. ¿Quiénes? Ah, pues capacitor total con voltaje total. Capacitor 1, voltaje 1. Capacitor 2, voltaje 2. Capacitor 3, voltaje 3. Y lo que no cambia, Q es igual para todos. Para todos. Los capacitores en serie. En serie. Entonces aquí la diferencia es que ahora se invierten los papeles. Antes teníamos en los paralelos, teníamos que era QI con CI y el que era constante era BI. Ahora no. Ahora en los capacitores en serie, Q es el que es igual para todos y BI y CI son los que van a cambiar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver primero capacitancia total. Entonces, ejemplo 1. Entonces, tenemos esto ahora. Dicen que el C1 es de 2 microfaradios. El C2 es de 3.3 microfaradios.
El C3 es igual a 220 nanofaradios. Y así. Entonces aquí nos piden hallar el valor de C total, el valor de BI, o sea, el voltaje en cada capacitor, y el valor de la carga total, que recuerden que es igual para todos, ¿no? Q total o Q. Entonces, para hallar C total, utilizamos la fórmula, que es el inverso de la suma de los inversos, o 1 entre C1, en este caso es, bueno, lo voy a poner completo, C1, hay solamente 3 capacitores, más C2, 1 entre C2. Luego, vamos a tener 1 entre C1, C1 vale 2 microfaradios, más 1 entre C2, que vale 3.3 microfaradios, más 1 entre C3, que vale 120 nanofaradios. Ok, entonces aquí sí hay que ser muy abusados metiendo en la calculadora adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es 1, perdón, es 1 entre 1 entre 2 por 10 a la menos 6, más 1 entre 3.3 microfaradios, que es por 10 a la menos 6, más 1 entre 120 nanofaradios. Y esto me da 1.0945 por 10 a la menos 7 faradios. O lo que equivale también, si desplazamos dos ceros, dos decimales, 109.45 por 10 a la menos 9 faradios, o 109.45 nanofaradios. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que las configuraciones en paralelo básicamente achican los valores de capacitor. En la configuración en serie, como subábamos, se hacía grandes. En la configuración en paralelo, por el contrario, se hace pequeño. O sea, porque aquí tenemos 2 microfaradios y 3.3. O sea, son capacitores mucho más grandes. Y este también en realidad es más grande. Los tres son capacitores más grandes que el total que nos da, ¿no? Entonces, los arreglos en paralelo justamente nos sirven muchas veces para disminuir valores de capacitancia. Entonces, el arreglo en paralelo nos sirve para aumentar. El arreglo en serie nos sirve para disminuir, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, ya podemos calcular la carga. Recuerden que esta ecuación, esa no cambia, es igual para ambos casos, ¿no? De hecho, se las voy a poner aquí. Se las voy a poner aquí. Esta, no, ahora, ¿cómo va a cambiar? Ahora va a ser como el que sí cambia es el voltaje y la capacitancia, entonces voy a poner QI, BI, ¿no? Siempre deben de ser ahí más o menos iguales. Ok, entonces con I igual a 1, 2, 3, etcétera, o total, ¿no? Entonces vamos a calcular la carga total, Q. Entonces Q, pues tiene que ser capacitancia total por voltaje total. La capacitancia total ya la calculamos, 109.45 nanofaradios, y el voltaje total no nos da el problema. El voltaje total siempre va a ser este, ¿no? El que entra como fuente. Entonces, es 5 volts.
Ojo, ese voltaje ya no va a ser igual para estos. El voltaje ahora va a cambiar. Así como en los paralelo cambiaba la carga, ahora lo que va a cambiar es el voltaje. Ok, entonces la carga es igual a, si hacemos 109.45 por 10 a la menos 9 por 5, nos da 5.4725 por 10 a la menos 7. Acuérdense que esto es coulombs, o lo que equivale, si recorremos dos veces el punto, a 547.25 por 10 a la menos 9 coulombs, o lo que equivale a 547.25 nano coulombs, ¿ok? Bien, ya tenemos la carga. Entonces, si ya tenemos esta carga, recuerden, esta carga significa que es igual. O sea, si en algún problema trampa les preguntan obtener la carga en el capacitor 2 en un arreglo en serie, basta con que saquen la total porque ya saben que la carga es igual para todos. Entonces, ¿qué más nos pide el problema? Carga total, capacitancia total, ya la tenemos. Nos pide sacar ahora el voltaje en cada uno. Entonces, utilizando nuevamente esta fórmula, pero cambiándole el subíndice I, pues podemos sacar que ahora despejamos B1, pues es igual a Q entre C1. Entonces, ahora vamos a hacer uso de Q y C1. Entonces, Q vale 547.25 nanocoulombs entre C1. C1 vale 2 microfaradios. 2 microfaradios. Ajá. Entonces, si metemos esto a la calculadora, son 0.2736 volts. Luego, para B2, metemos Q entre C2. Y Q, pues nuevamente es constante. Es igual para todos. Es decir, son los 547.25 nanocoulombs entre C2 y C2 vale, la capacitancia 2 vale 3.3 microfaradios. Entonces, 3.3 microfaradios. Entonces, esto lo metemos a la calculadora y son 547.25 por 10 a la menos 9 entre 3.3 por 10 a la menos 6. Y esto nos da un total de 0.16583 volts. Luego, finalmente, sacamos el voltaje en 3, que es Q entre C2, en C3, perdón. Entonces, este es el punto. Siempre relacionar 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Y acá arriba, por ejemplo, total con total. Siempre deben de ir así de la manita. Ok, entonces, esto sería Q, que es 547.25 nanocoulombs entre la capacitancia 3 y ese vale 120 nanofaradios. Entonces, si lo metemos en la calculadora, son 547.25 por 10 a la menos 9 entre 120 por 10 a la menos 9. Y lo cual nos da 4.5604 volts. Y ya está. Entonces, finalmente podemos hacer una comprobación. Así como antes la suma de los Q1, Q2, Q3 era igual a la Q total, pues aquí igual. B total debe ser igual a la suma de B1 más B2 más B3. Entonces, si lo hicimos bien, la suma de estos tres nos debe de dar el valor de la fuente, que son 5 volts. Vamos a ver. Esto es igual a B1, que vale 0.2736, más B2, que vale 0.16583. Y la última, que vale 4.5604, ¿no? Entonces, si lo sumamos, 736 más 0.16583. Nos da que B
es 4.999 volts. Entonces, igualmente, como son los pequeños decimales, pero básicamente sí, comprobamos que esto es igual a esto, ¿no? Al voltaje total, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo se tratan los capacitores en serie. Entonces, se manejan casi semejantes, pero aquí sí es importante, ahora es con capacitancia total. Ahora los que van a ir de la mano es BI y CI, puntitos. La carga siempre va a ser igual en todos los que estén conectados en serie, ¿no? Esta fórmula no varía, sigue siendo igual, y a manera de extra lo pondré aquí que B total siempre va a ser igual a la suma de todos los voltajes, ¿no? De cada capacitor. Ajá. Entonces acá lo pondré también como extra, que Q total debe de ser igual a la suma de todos los Qs que hay. ¿Está? Ok. Entonces, bueno. Entonces la próxima clase vamos a seguir haciendo otros ejemplos para continuar con esto de los capacitores serie paralela, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, pues no duden en decirme.